Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a Susurro de Historias. Soy Tomás, y hoy seré tu guía en una narrativa que sigue viva en la memoria de los siglos. Esta es la historia de Marco Aurelio, el emperador que gobernó con la espada en una mano y la filosofía en la otra. A lo largo de este relato, descubrirás las batallas que forjaron su reinado, los desafíos que enfrentó junto a Roma, las epidemias que marcaron a su pueblo y la sabiduría imperecedera de su pensamiento. Esta narración es para ti, que buscas tranquilidad, reflexión y una mirada profunda en el pasado, mientras te relajas. Aquí nos moveremos desde su infancia, en una Roma poderosa, hasta sus últimos días en campaña, cuando dejó como legado no solo un imperio en lucha, sino también un testamento espiritual que persiste en sus meditaciones. Te hablaré de su vida familiar, de las plagas, de sus guerras y de la fortaleza de sus principios estoicos. Este viaje te ayudará a apreciar la grandeza del hombre detrás del título imperial y a hallar en sus palabras inspiración para tu propia vida. Acompáñame en este recorrido y no olvides suscribirte a este canal para continuar explorando las huellas del tiempo y la sabiduría de los antiguos. Capítulo 1. Los primeros años. Marco Aurelio nació el 26 de abril del año 121 en Roma, en el seno de una familia acomodada de la nobleza senatorial. Su nombre al nacer fue Marco Annio Vero y pertenecía a la prestigiosa gens Sania, vinculada a la élite política y militar del imperio. Su padre falleció cuando Marco aún era un niño, lo que dejó a su madre, Domicia Lucila, con la responsabilidad de criarlo. A pesar de la temprana pérdida paterna, Marco creció rodeado de riqueza, educación y un ambiente profundamente romano. Desde pequeño, Marco Aurelio mostró una personalidad introspectiva y tranquila. Prefería la lectura y la meditación a los juegos infantiles típicos de su edad. Había en él un sentido pleno de la Roma en todo su esplendor, bajo la estabilidad que dejaron los emperadores de la dinastía antonina. Esta atmósfera de prosperidad le permitió recibir una educación excepcional, rodeado de tutores que buscaban cultivar su carácter y disciplina. Su madre jugó un papel fundamental en su vida, inculcándole el valor de la moderación y el amor por la filosofía. A los 12 años, el emperador Adriano lo reconoció, impresionado por su inteligencia y su actitud seria. Adriano le otorgó el apodo de Verissimus, el más verdadero, un título que reflejaba su honestidad y rectitud moral. Este sobrenombre le acompañaría a lo largo de su vida, anticipando el carácter filosófico que lo distinguiría de otros emperadores. Ante la admiración de Adriano por su temple, comenzó a considerarlo como posible sucesor en la línea imperial. Así se empezó a forjar el destino de Marco. La influencia de Adriano fue crucial en su formación. El emperador se aseguró de que Marco recibió una formación integral en retórica, filosofía y derecho. Su objetivo no era solo ser un hombre erudito, sino también estar capacitado para gobernar con justicia y determinación. Aprendió de maestros tanto griegos como romanos, lo que lo llevó a acercarse a la filosofía estoica, una corriente que influiría de manera significativa en su visión de la vida. Desde su infancia, su destino se entrelazó con el poder y la sabiduría. Durante su adolescencia, Marco adoptó un estilo de vida austero que sorprendía a quienes le rodeaban. Se vestía de manera sencilla, prefería dormir en una cama dura y rechazaba los lujos innecesarios. Estos actos no eran simples caprichos, sino una práctica consciente de disciplina personal.
en lugar de dejarse llevar por las abundancias de Roma, buscaba fortalecer su carácter a través de la moderación. Esta firmeza, poco común en un joven de nobleza, llamó aún más la atención de aquellos que lo veían destinado a asumir grandes responsabilidades. Durante esos años, su contacto con filósofos fue aumentando. Herodes, un célebre retórico griego, y Marco Cornelio Frontón, un maestro de la elocuencia, fueron dos de sus más importantes instructores. Gracias a ellos, Marco aprendió el arte de la palabra y la relevancia del pensamiento crítico. Sin embargo, a pesar de su gran destreza en la retórica, siempre mostró una clara preferencia por la filosofía estoica en lugar de los adornos de la oratoria. Esta inclinación guiaría su vida intelectual. A medida que crecía, Marco fue distanciándose de las distracciones típicas de su edad. Mientras que otros jóvenes buscaban placeres y diversiones, él se sumergía en la lectura de los textos de Epicteto y Séneca. En estas obras, encontró un modelo de conducta que resonaba con su carácter introspectivo. La idea de vivir de acuerdo a la naturaleza y aceptar lo inevitable con serenidad lo acompañaría siempre. Desde esos años formativos, su espíritu se alineaba con una visión más profunda de la existencia. Su relación con el emperador Adriano se fortaleció aún más cuando, al final de su vida, éste eligió a Antonino Pío como su sucesor, con la condición de que adoptara a Marco Aurelio. Así, el destino del joven se selló, convirtiéndose en parte de la línea imperial. Adriano, a pesar de sus conflictos con el Senado y su carácter complejo, dejó un legado político que incluía a Marco como una de las promesas para el futuro de Roma. Al ingresar bajo la tutela de Antonino Pío, Marco halló en él un segundo padre. El nuevo emperador, un hombre de temperamento sereno y respetuoso de las instituciones, se convirtió en un modelo de gobierno equilibrado. Marco aprendió de su ejemplo la importancia de la paciencia, la justicia y la moderación en el poder. La relación entre ambos se caracterizó por un profundo respeto mutuo, consolidando así la formación moral y política del joven. Sin duda, Antonino sería una figura clave en su educación como futuro emperador. Durante su juventud, Marco se dedicó también al entrenamiento en las artes bélicas, aunque no sobresalía por una inclinación innata hacia la guerra. Su carácter reflexivo lo alejaba de las ambiciones militares, pero era consciente de que, como futuro gobernante, necesitaba entender tanto la estrategia como el arte de la guerra. Aprendió a manejar diferentes tipos de armas, a liderar tropas y a familiarizarse con las costumbres de los soldados. Aunque no era un militar de corazón, comprendía que Roma requería un equilibrio entre la fuerza de la espada y el imperio de la ley. Uno de los rasgos más destacados de su infancia y adolescencia fue su capacidad para resistir las seducciones que lo rodeaban. En un entorno de abundancia, Marco evitaba los excesos de banquetes y lujos, prefiriendo dedicar largas horas a la escritura y la reflexión. Esta actitud generaba tanto admiración como asombro entre aquellos que lo conocían. No era habitual que un joven heredero mostrara tal desinterés por la riqueza y el poder. Sin embargo, esta era su verdadera personalidad. Su madre, Domicia Lucila, fue una influencia permanente en su vida. Mujer devota y de gran carácter, inculcó en Marco un profundo sentido de responsabilidad hacia su familia y hacia el imperio. Ella se convirtió en su apoyo emocional tras la muerte de su padre.
Marco siempre la recordaría con cariño y respeto, y muchas de sus enseñanzas resuenan en las meditaciones posteriores de sus escritos. La conexión entre madre e hijo fue esencial durante sus primeros años. Al crecer bajo la influencia de la corte, Marco también fue testigo de las intrigas y tensiones de la política romana. Aunque no participaba de manera activa en ellas, aprendía observando los movimientos de senadores, generales y consejeros. Desde joven, comprendió que el poder imperial no era solo un honor, sino una carga repleta de responsabilidades y conflictos. Esta conciencia temprana lo preparó para los dilemas que enfrentarían posteriormente como emperador. Su carácter reservado no lo convertía en un hombre distante. Al contrario, quienes mantenían trato cercano con él resaltaban su amabilidad y su disposición para escuchar. Marco entendía que la verdadera grandeza no se hallaba en imponer la autoridad, sino en inspirar respeto a través del ejemplo. Esta actitud también se reflejaba en su trato con los esclavos y sirvientes, a quienes abordaba con dignidad. Su naturaleza humana lo diferenciaba de otros jóvenes de su posición. En conclusión, los años iniciales de Marco Aurelio fueron la semilla de lo que sería su reinado. Desde su niñez, mostró inclinaciones hacia la filosofía y un espíritu disciplinado que lo distanciaba del lujo excesivo de la corte. Las influencias de Adriano y, sobre todo, de Antonino Pío consolidaron su preparación como futuro gobernante. En su juventud, ya se vislumbraba al hombre que sería recordado como el emperador filósofo, un modelo de virtud en medio del poder absoluto. Capítulo 2. El camino hacia el poder. La transición de Marco. Capítulo 2. El camino hacia el poder. Aurelio, al ir asumiendo posiciones de mayor relevancia, inició con la adopción formal por parte de Antonino Pío en 1338, tras el fallecimiento de Adriano. Esta decisión lo situó directamente en la línea de sucesión del imperio. Desde aquel momento, Marco dejó de ser simplemente un joven noble para transformarse en un príncipe adoptivo, asumiendo todas las responsabilidades que ello conllevaba. Su vida privada se convirtió en una continua preparación para el gobierno. El poder ya no era una posibilidad remota, sino una certeza inminente. Como hijo adoptivo de Antonino, Marco compartió con él no solo la vida en el palacio, sino también las labores del Estado. Participaba en las sesiones del Senado, escuchaba deliberaciones y aprendían a interactuar con las figuras más influyentes de la política romana. Antonino, conocido por su prudencia y moderación, le ofrecía un modelo práctico de cómo debía actuar un emperador. Marco observaba con gran atención, consciente de que cada decisión era una valiosa lección en el arte de gobernar. Paralelamente a su formación política, Marco fue asumiendo progresivamente cargos oficiales. En 1339 fue nombrado cuestor, lo que le permitió comenzar a hablar en el Senado y representar al emperador en diversas funciones. Poco tiempo después, recibió el título de César, reforzando su estatus como heredero legítimo. Estos nombramientos no solo eran honoríficos, sino pasos esenciales en la consolidación de su experiencia administrativa y su relación con la élite senatorial. Su aprendizaje abarcaba no solo el ámbito político, sino también el militar. Aunque Antonino Pío mantuvo un reinado relativamente pacífico,
Marco recibió instrucción en estrategia y mando de tropas. Era consciente de que en un imperio tan vasto, los conflictos eran inevitables. Aunque no era un guerrero nato, comprendía que debía prepararse para liderar ejércitos y defender las fronteras. Su disciplina y carácter reflexivo le dieron la fortaleza necesaria para enfrentar esas responsabilidades con seriedad. La vida personal de Marco también sufrió transformaciones en función de su destino. En 1445 contrajo matrimonio con Faustina la Menor, hija de Antonino Pío. Esta unión fortalecía aún más su vínculo con la familia imperial, asegurando la continuidad dinástica. El matrimonio fue prolífico, con numerosos hijos, aunque muchos fallecieron en la infancia. Faustina jugaría un papel central en su vida. Así, tanto en el ámbito familiar como en el político, el poder se entrelazaba con lo íntimo. Con el paso de los años, Marco asumió más responsabilidades junto a Antonino, convirtiéndose en su principal consejero y acompañándolo en las decisiones cruciales del Estado. Aprendió Ned a equilibrar los intereses del Senado, del ejército y del pueblo. Una tarea nada sencilla en un imperio tan diverso. Esta etapa de formación práctica lo preparó para enfrentar las enormes dificultades que surgirían tras la muerte de su padre adoptivo. Cada día en la corte era una lección de paciencia y estrategia. La relación con Lucio Berro, también adoptado por Antonino, contribuyó a su crecimiento personal y político. Antonino como sucesor fue otro aspecto fundamental en este camino. A pesar de sus personalidades distintas, Marco y Lucio estaban destinados a compartir el poder. La seriedad y disciplina de Marco contrastaban con la actitud más relajada y hedonista de Lucio. No obstante, ambos reconocieron que su destino estaba entrelazado y que debían aprender a colaborar en beneficio de Roma. Esta conexión marcaría una fase crucial en la historia imperial. La reputación de Marco Aurelio iba en aumento, tanto en Roma como en las provincias. Era percibido como un hombre íntegro, comprometido con su deber y alejado de la corrupción. Su vida austera y su inclinación por la filosofía lo diferenciaban de otros jóvenes nobles. Tanto el pueblo como el Senado empezaron a admirarlo, no solo por ser heredero, sino como un símbolo de esperanza para un gobierno justo. Esta percepción resultaría fundamental para consolidar su legitimidad al alcanzar el trono. La preparación de Marco también incluía la práctica continua de la retórica y el derecho. Aprendió a expresarse con claridad y a defender sus posturas en el Senado, ganándose el respeto de los oradores más experimentados. En cuanto al derecho, se sumergió en los principios fundamentales que regían la vida romana. Esa formación jurídica sería esencial en su futuro reinado, donde implementaría importantes reformas legales. Para él, el poder debía estar guiado por la razón y la justicia. Antonino Pío, un hombre de carácter equilibrado, evitó durante su gobierno grandes campañas militares. Esto permitió que Marco se desarrollara en un ambiente de relativa estabilidad. Sin embargo, aquella calma no perduraría para siempre. Mientras Marco aprendía el arte de gobernar en tiempos de paz, las fronteras del imperio comenzaban a evidenciar signos de tensión. Las tribus germánicas y los partos aguardaban, y el futuro emperador pronto tendría que hacer frente a realidades mucho más difíciles. En su rol de heredero, Marco cultivó un profundo sentido del deber. Comprendía que el poder no era un privilegio personal, sino una responsabilidad al servicio del pueblo romano. Esta perspectiva lo distinguía de otros herederos imperiales
que habían sucumbido a la soberbia o a la ambición desmedida. Su compromiso era vivir conforme a la virtud, incluso dentro de la compleja maquinaria del imperio. Esta convicción le brindaría fortaleza en los años más difíciles de su reinado. El ascenso de Marco Aurelio también fue un ejemplo del sistema de adopción imperial que habían instaurado los antoninos. A diferencia de las dinastías anteriores, donde el poder se transmitía por herencia directa, aquí se priorizaba la elección del más capaz. Este método posibilitó que hombres preparados como Marco alcanzaran el trono, garantizando una mayor estabilidad en la sucesión. Marco, como culminación de este proceso, representaba la sabiduría de esa política adoptiva. La muerte de Adriano dejó cicatrices políticas en Roma, debido a su complicada relación con el Senado. Sin embargo, Marco supo cultivar el respeto de esta institución. Desde su adolescencia, Marco Aurelio demostró una inclinación natural hacia la escucha y el diálogo, cualidades esenciales que serían clave para mantener la paz durante su futuro mandato. El Senado lo percibía como un líder que no gobernaría con mano de hierro, sino que buscaría la colaboración. Esa confianza inicial fortaleció notablemente su posición en el ámbito político. El trayecto hacia el poder presentó diversas presiones. Marco tuvo que evidenciar de manera constante que estaba a la altura de las expectativas que se depositaban en él. Cada expresión, cada elección y cada interacción eran minuciosamente observadas tanto por la corte como por el pueblo. No obstante, su calma y autodisciplina le permitieron superar esos desafíos. Gradualmente, se estableció como una figura indiscutible en el futuro del imperio. Su destino ya estaba trazado, y el momento de asumir el mando se acercaba de manera inexorable. En definitiva, el ascenso de Marco Aurelio fue el resultado de una preparación meticulosa, tanto en el ámbito político como en el personal. Desde su adopción por Antonino Pío hasta su consolidación como heredero, su vida se convirtió en un entrenamiento continuo para el liderazgo. Se instruyó en filosofía, derecho, estrategias bélicas y política, siempre con un enfoque en la virtud. Así, Marco se transformó en la encarnación del ideal de un emperador filósofo, listo para enfrentar los retos que presentaba el imperio. Capítulo 3. El filósofo estoico. Desde su juventud, Marco Aurelio sintió una fuerte atracción por la filosofía, particularmente por el estoicismo. Esta corriente filosófica le proporcionaba un camino de vida basado en la virtud, la razón y la aceptación de lo que es inevitable. En un mundo impregnado de ambiciones desmedidas y excesos, Marco encontró en las obras de Epicteto, Séneca y Catón el Joven una guía que resonaba con su carácter austero. Para él, la filosofía no era solo un ejercicio intelectual, sino una disciplina diaria que moldeaba su forma de vivir. El estoicismo le enseñaba que la verdadera libertad se encuentra en el dominio de las propias pasiones y en la aceptación serena de lo que no se puede cambiar. Marco abrazó este principio con firmeza, aplicándolo tanto en su vida personal como en su preparación para la política. Mientras otros nobles se dejaban seducir por lujos y placeres, él se enfocaba en desarrollar el autocontrol. Dormía en camas simples, llevaba ropas sobrias y adiestraba su mente para soportar el dolor y la adversidad. Estas prácticas templaban su espíritu como el hierro. Uno de sus mentores más influyentes fue Junio Rústico, quien le introdujo de forma profunda en el estoicismo. A través de él,
Marco aprendió a redactar reflexiones personales, no destinadas al público, sino para el desarrollo de su propia alma. Con el tiempo, estas notas íntimas se convertirían en la obra que hoy conocemos como Meditaciones. En ellas, plasmaba sus luchas internas, sus incertidumbres y recordatorios sobre cómo vivir de acuerdo a la virtud. El estudio filosófico de Marco no se limitaba a lo teórico. Cada día buscaba implementar lo aprendido, enfrentando la vida con ecuanimidad. Si experimentaba enfermedades o sufrimientos por pérdidas familiares, los consideraba pruebas de la naturaleza que debía aceptar sin queja. Para Marco, los sufrimientos no eran castigos, sino oportunidades para fortalecer el alma. Esta perspectiva lo preparó para los severos desafíos que enfrentaría más adelante como emperador en 1900, durante tiempos de guerra y epidemias. La existencia de Marco como filósofo estaba en constante tensión con su destino de emperador. El poder absoluto que heredaría podía fácilmente corromper a cualquier hombre, pero su visión estoica le recordaba que el trono representaba una carga y no un privilegio. El gobernante debía vivir al servicio del pueblo, sin dejarse llevar por el orgullo o el temor. En sus escritos se repetía a sí mismo la necesidad de mantener la humildad y recordar que, incluso siendo emperador, era un ser mortal. El entorno cultural de Roma le ofrecía acceso a diversas corrientes filosóficas, como el epicureísmo o el escepticismo. Sin embargo, Marco se mantuvo fiel al estoicismo. En él encontró no solo un marco ético, sino también una herramienta práctica para gobernar con justicia. La noción de que todo hombre forma parte de una gran comunidad racional, la cosmópolis, lo inspiraba a pensar en la humanidad más allá de las fronteras de Roma. Para Marco, gobernar era cuidar de esa comunidad universal. La escritura se convirtió en uno de sus refugios más constantes. Marco solía redactar durante las noches de campaña militar o en momentos de soledad. En esos escritos se revelaba no como un emperador, sino como un hombre común que luchaba contra sus debilidades, miedos e ira. Lejos de intentar presentarse como un ser perfecto, Marco reconocía sus limitaciones y se esforzaba por superarlas. Esa sinceridad íntima es lo que convierte sus meditaciones en una obra inmortal. A pesar de ser emperador, Marco Aurelio nunca permitió que la filosofía se transformara en un simple adorno intelectual. Para él, el pensamiento debía estar unido a la acción. Rechazaba los discursos vacíos y buscaba vivir de acuerdo a sus principios en todo momento. Sus decisiones como gobernante, desde la creación de leyes hasta las estrategias militares, estaban impregnadas de su visión filosófica. Así, la filosofía se convirtió en un eje central de su vida, tanto pública como privada. Su relación con otros filósofos fue igualmente significativa. Recibió enseñanzas de Apolonio de Calcedonia, quien le transmitió la importancia de la disciplina interior, y de Claudio Severo, quien le inculcó el amor por la simplicidad. Estos maestros, junto a Rústico y Frontón, formaron un círculo de sabiduría que moldeó su carácter. Marco no se limitaba a escucharlos, los observaba vivir, convencido de que la verdadera filosofía debía reflejarse en el comportamiento cotidiano. El emperador filósofo también encontraba en la naturaleza una fuente inagotable de lecciones. Observaba el ciclo de la vida, la muerte de los hombres y la fugacidad de la gloria. Reflexionaba sobre cómo todo se desvanecía con el tiempo y, por lo tanto, enfatizaba la importancia de actuar con equidad en el presente. Para Marco,
La existencia era efímera, y el único legado que podría perdurar era la virtud manifestada en el servicio a los demás. Este pensamiento lo mantenía firme en medio de las adversidades. La diferencia entre Marco y otros emperadores romanos era bastante notoria. Mientras muchos se entregaban a excesos de crueldad y ambición, él se esforzaba por ser un modelo de moderación. Incluso en medio de conflictos bélicos o disputas políticas, su ideal estoico le brindaba estabilidad. No perseguía la fama, sino la tranquilidad interior. Esta postura le otorgó reconocimiento tanto entre sus contemporáneos como entre generaciones futuras, que lo recordarían como el último de los 5 buenos emperadores. El estoicismo también le proporcionó la fortaleza para enfrentar la vulnerabilidad de la vida humana. La muerte de varios de sus hijos representó un profundo golpe para él, pero Marco lo aceptó como parte de su destino. Escribía para recordarse que lo amado podía desaparecer en cualquier instante y que debía aprender a amar sin un apego desmedido. Esta lección, dura pero serena, lo fortalecía ante las adversidades y le preparaba para soportar las tragedias que afectaban al imperio. En su día a día, Marco practicaba una introspección constante. Al final de cada jornada reconsideraba sus acciones, examinando si había sido justo, moderado y fiel a sus principios. Esta autoevaluación le ayudaba a corregirse y seguir en la dirección correcta. Consideraba que el verdadero enemigo no se encontraba en las fronteras del imperio, sino dentro de él mismo. La ignorancia, la ira y la vanidad. Combatir contra esos adversarios era para él el deber principal de un hombre. La fama de Marco como filósofo se extendió más allá de Roma. Gobernantes y pensadores de otras latitudes lo reconocían como un ejemplo singular de sabiduría en el poder. Sin embargo, él nunca se vio a sí mismo como un sabio, sino como un eterno aprendiz. Esa humildad lo distinguía y le otorgaba una humanidad palpable que pocos líderes lograban mostrar. Su filosofía no representaba un pedestal, sino un reflejo en el que se contemplaba con sinceridad. En resumen, la vida filosófica de Marco Aurelio fue el núcleo de su existencia y su mandato. El estoicismo le proporcionó herramientas para enfrentar la adversidad, mantener la humildad y gobernar con justicia. Su compromiso con la virtud sobrepasó las palabras y se manifestó en sus acciones como emperador. A través de su ejemplo, demostró que incluso el hombre más poderoso del mundo podía vivir con sencillez, reflexión y serenidad, dejando un legado que aún inspira a la humanidad. Capítulo 4. El cogobierno. Capítulo 4. El cogobierno con Lucio Vero. En el año 1601, tras la muerte de Antonino Pío, Marco Aurelio ascendió al trono imperial. No obstante, en un gesto poco habitual en la historia de Roma, decidió compartir el poder con Lucio Vero, su hermano adoptivo. Esta decisión no fue casual. Respondía a la voluntad de Adriano y su deseo de proporcionar estabilidad al imperio mediante una sucesión compartida. Así comenzó el único cogobierno oficial en la historia romana, donde 2 emperadores gobernaban como iguales bajo el título de Augustos. Marco Aurelio, a pesar de su inclinación hacia la filosofía y una vida austera, comprendía la necesidad de mantener la unidad con Lucio. Aunque era considerado el más preparado y serio de los 2, otorgar poder a su hermano adoptivo servía para reforzar la legitimidad dinástica.
El Senado aprobó esta disposición y la población observó con cierta curiosidad la coexistencia de dos emperadores en el poder. Esta experiencia pondría a prueba la habilidad de ambos para gobernar en armonía. Lucio Vero poseía un carácter muy diferente al de Marco. Mientras Marco era disciplinado, reflexivo y austero, Lucio mostraba una afinidad por el lujo, los banquetes y una vida más ostentosa. No obstante, él también contaba con cualidades notables. Era carismático, popular entre los soldados y poseía un espíritu enérgico. Marco, al ser consciente de estas diferencias, supo aprovecharlas en beneficio del imperio. La balanza entre ambos resultó funcional en ciertos aspectos, aunque también generó tensiones. La primera gran prueba del cogobierno surgió casi de inmediato. En Oriente, el Imperio Parto representaba una amenaza creciente. Aprovechando la muerte de Antonino Pío, los partos invadieron Armenia y Siria, territorios estratégicos para Roma. Ante esta situación, Marco Aurelio confió a Lucio Vero el mando de la guerra en Oriente, mientras él permanecía en Roma atendiéndose a los asuntos internos del Estado. Esta decisión marcó una clara división de roles entre los dos Augustos. Lucio Vero partió hacia Oriente en el año 162, acompañado de generales experimentados como Avidio Casio. Aunque su liderazgo personal tuvo un carácter más ceremonial que estratégico, las campañas resultaron exitosas gracias a la habilidad de sus comandantes. Las tropas romanas lograron recuperar Armenia, avanzar hacia Mesopotamia y saquear la capital Parto, Ctesifonte, en el año 165. Esta fue una de las victorias más destacadas de Roma en Oriente durante ese periodo. Mientras tanto, Marco Aurelio gobernaba en Roma, asegurando la estabilidad política y la justicia en la administración. Sus esfuerzos se centraban en mantener la paz interna, garantizar el suministro de alimentos y reforzar las relaciones con el Senado. De esta forma, aunque Lucio recibía la gloria militar, Marco consolidaba la imagen de un gobernante justo y equilibrado. La combinación de ambos roles resultó ser, en cierta medida, beneficiosa para el imperio. El triunfo de la guerra contra los partos fue celebrado en Roma, con honores compartidos entre ambos emperadores. Lucio Vero recibió reconocimiento por la victoria militar, aunque muchos sabían que el verdadero mérito correspondía a sus generales. Marco, por su parte, fue visto como el garante de la estabilidad en la capital. Sin embargo, el regreso de las tropas triunfantes trajo consigo un adversario invisible que marcaría profundamente la historia: la peste antonina. Las diferencias entre Marco y Lucio no pasaban desapercibidas ante la sociedad romana. Mientras Marco llevaba una vida sencilla y estaba dedicado a sus responsabilidades, Lucio disfrutaba de espectáculos, cacerías y la compañía de artistas y gladiadores. Estas actitudes generaban críticas hacia Lucio, pero Marco siempre lo defendía, preservando la cohesión del poder compartido. Su paciencia y sentido del deber lo llevaron a tolerar el comportamiento de su compañero de gobierno en favor de la estabilidad política. A pesar de sus contrastes, Marco y Lucio lograron mantener una relación de cooperación que evitó conflictos serios. Marco comprendía que la rivalidad podría desgarrar el imperio, como había ocurrido en épocas pasadas. Optó por mostrarse como un hermano leal, compartiendo títulos, victorias y responsabilidades. Esta decisión reflejaba su compromiso por el bien común
y su capacidad de priorizar la unidad sobre el orgullo personal, una de sus más grandes virtudes como gobernante. Lucio, por su parte, a lo largo de su mandato, se ganó el afecto de los soldados, acompañaba a las tropas, participaba en celebraciones y era generoso en recompensas. Esta cercanía lo convertía en una figura popular dentro del ejército, aunque no destacara como un estratega excepcional. Marco, más alejado de esas manifestaciones, entendía que su propia autoridad se sustentaba en la prudencia y la justicia. Ambos estilos se complementaban, evitando un desbalance en el poder militar y civil. La relación con el Senado durante su cogobierno fue, en general, positiva. Marco Aurelio se esforzaba por mantener la cooperación y el respeto hacia esta institución, mientras Lucio se limitaba a desempeñar un rol más ceremonial. El contraste entre ambos era evidente, pero los senadores reconocían en Marco al verdadero arquitecto de las decisiones más importantes. Así, aunque formalmente eran iguales, la balanza del poder se inclinaba definitivamente hacia Marco Aurelio. En el año 1666, la peste antonina comenzó a propagarse por todo el imperio, debilitando las conquistas y creando un clima de incertidumbre. Marco y Lucio tuvieron que enfrentar juntos una crisis sanitaria y social sin precedentes. Aunque la enfermedad afectaba a todos los estratos de la sociedad, Marco trataba de mantener la calma y la organización, mientras Lucio continuaba con un estilo de vida menos austero. Esta diferencia de actitudes acentuó las percepciones del pueblo respecto a ambos. La relación fraternal entre los dos emperadores no estuvo exenta de rumores. Algunos sectores afirmaban que Marco soportaba con resignación a Lucio y que su paciencia era puesta a prueba constantemente. Sin embargo, no hay registros de enfrentamientos graves entre ellos. Más bien, Marco parecía aplicar en la práctica sus principios estoicos, aceptando a Lucio tal como era y concentrándose en mantener la armonía. Esa actitud evitó que el cogobierno degenerara en conflictos abiertos. Lucio. Vero falleció de manera repentina en el año 1669 durante su regreso de una campaña en el norte de Italia. Su deceso dejó a Marco Aurelio como el único emperador del imperio. Aunque muchos esperaban que Marco recibiera esta noticia con alivio, la verdad es que lamentó profundamente la pérdida de su hermano adoptivo. Decidió rendirle homenaje y lo divinizó, mostrando respeto incluso después de su muerte. Así, la etapa de gobierno compartido llegaba a su fin. El cogobierno con Lucio Vero fue una experiencia única en la historia de Roma. A pesar de que las personalidades de ambos eran diametralmente opuestas, lograron mantener una relación funcional que permitió obtener victorias militares y garantizar estabilidad interna. Para Marco, esto también representó una prueba de tolerancia y sabiduría práctica, donde la filosofía estoica se convirtió en la guía de su convivencia política. Esta etapa reforzó aún más su figura como líder, preparándolo para los desafíos que aún estaban por venir. Capítulo 5. Las guerras marcomanas. Tras la muerte de Lucio Vero en el año 1669, Marco Aurelio se encontró como el único gobernante del imperio. Apenas había tenido la oportunidad de lamentar la pérdida de su hermano adoptivo, cuando nuevas amenazas comenzaron a surgir en las fronteras del norte. Las tribus germánicas, especialmente los marcomanos y los cuados, empezaron a presionar las defensas del Danubio.
Estas incursiones no eran simples ataques aislados, sino un desafío directo a la estabilidad del Imperio romano. Los pueblos bárbaros, empujados por otros que avanzaban desde el este, buscaban establecerse en los territorios romanos. Sus ataques devastaban ciudades, saqueaban aldeas y forzaban a miles de personas a huir hacia el interior del imperio. Marco Aurelio, filósofo por vocación pero emperador por deber, entendió que debía liderar personalmente la defensa de Roma. Así comenzó una de las guerras más largas y exigentes de su reinado, conocidas como las guerras marcomanas. A diferencia de su cogobernante Lucio, Marco Aurelio asumió con determinación el mando de las operaciones militares. Estableció su cuartel general en el Danubio y pasó años en campaña enfrentando no solo a los enemigos externos, sino también las dificultades inherentes a mantener un ejército en condiciones extremas. La guerra se convirtió en una constante de su gobierno, y gran parte de sus reflexiones filosóficas fueron plasmadas en estos campamentos, en medio del estruendo de la guerra. El ejército romano, aunque experimentado, se vio sometido a una presión sin precedentes. Los marcomanos eran adversarios formidables, conocedores del terreno y hábiles en tácticas de guerrilla. Marco Aurelio supo fusionar la disciplina romana con la necesidad de adaptarse a un enemigo que no siempre buscaba el enfrentamiento frontal. Esta flexibilidad estratégica permitió contener las invasiones, aunque a costa de un alto precio en vidas y recursos. La guerra parecía no tener fin, constituyendo una constante prueba para el emperador. Uno de los episodios más memorables tuvo lugar en el año 1072, cuando las legiones romanas se encontraron rodeadas por los cuados en una situación desesperante, sin agua y bajo un calor agobiante. Según relatan las crónicas, una tormenta inesperada rescató a los romanos, proporcionándoles agua y debilitando a sus enemigos. Los cristianos de aquel tiempo consideraron este suceso como un milagro divino, mientras que otros lo atribuyeron a un conjuro realizado por sacerdotes egipcios en el seno del ejército. Marco, con un enfoque pragmático, lo vio como un giro providencial de la naturaleza. El conflicto se extendía y Roma se vio obligada a movilizar recursos inmensos para mantenerlo. Marco Aurelio optó por vender parte del tesoro imperial, incluyendo joyas y reliquias de la familia real, para financiar la guerra. Este acto ponía de manifiesto su compromiso con el deber y su disposición a sacrificar su riqueza personal por la salvación del imperio. La población lo admiraba por su honestidad y por no hacer recaer el peso de la guerra únicamente sobre las clases más humildes. Las batallas no solo se libraban en el norte. Roma también enfrentaba disturbios internos y levantamientos en otras regiones. Mientras las legiones estaban concentradas en el Danubio, ciertas provincias se agitaban ante la falta de atención. La presión sobre Marco era inmensa. Tenía que mantener la cohesión de un vasto imperio mientras lidiaba con las amenazas en las fronteras. No obstante, su carácter disciplinado y su visión filosófica le otorgaban la fortaleza necesaria para no ceder ante las dificultades. El emperador también recurrió a nuevas enlistaciones de soldados, incluso entre esclavos y gladiadores, lo que también evidenciaba la magnitud del desafío. Roma requería hombres y Marco no dudó en desafiar tradiciones con tal de garantizar la defensa. Estas decisiones, aunque impopulares para algunos, demostraron su pragmatismo. La prioridad era la supervivencia del imperio ante enemigos que amenazaban su propia existencia.
Cada hombre útil era esencial para mantener las líneas. El trato de Marco Aurelio hacia los bárbaros vencidos fue complejo. En diversas ocasiones mostró clemencia, permitiéndoles establecerse en tierras romanas como colonos bajo la condición de servir en el ejército. En otras, impuso severas sanciones para disuadir nuevas rebeliones. Esta alternancia entre dureza y clemencia respondía a su visión estoica. La justicia debía guiar sus acciones, pero siempre subordinada a la necesidad de preservar a Roma. El equilibrio era frágil y requería una sabiduría constante. A lo largo de los años, las guerras marcomanas consumieron gran parte de su reinado. Marco rara vez regresaba a Roma, prefiriendo permanecer en la frontera junto a sus soldados, compartiendo con ellos las penurias y soportando el frío y las adversidades del campamento. Esta cercanía fortaleció su autoridad y le valió el respeto de las tropas. No era un emperador distante, sino uno que experimentaba las mismas dificultades que sus hombres en la línea de batalla. Este conflicto marcó también la política exterior de su gobierno. Roma. Las alianzas con ciertos pueblos bárbaros eran indispensables para superar a otros enemigos, lo que llevó a Marco a llevar a cabo una diplomacia sumamente compleja. Los germanos no constituían un conjunto homogéneo, sino un mosaico de tribus con intereses diversos. Roma se veía obligada a negociar con algunas y luchar contra otras, siempre bajo la constante amenaza de que cualquier alianza pudiera romperse en un instante. El equilibrio político resultaba tan complicado como el militar. Las campañas continuaron hasta el año 1775, cuando Marco tuvo que enfrentarse no solo a los bárbaros, sino también a la traición desde dentro. Avidio Casio, uno de sus generales más destacados en Oriente, se autoproclamó emperador tras un rumor infundado sobre la muerte de Marco. Aunque la rebelión fue sofocada de manera rápida, este episodio puso de manifiesto cuán vulnerable podía ser el imperio en medio de un contexto bélico. Marco, fiel a su carácter, optó por perdonar a muchos de los implicados, prefiriendo la clemencia a la venganza. En los últimos años de los combates, Marco parecía haber alcanzado una posición ventajosa. Los narcomanos sicuados se encontraban debilitados y Roma podía entrever la posibilidad de asegurar definitivamente sus fronteras. Sin embargo, la peste antonina, que aún azotaba al imperio, debilitaba las fuerzas disponibles y complicaba el sostenimiento de una campaña a largo plazo. Cada victoria militar venía acompañada de sufrimientos humanos a causa de la enfermedad, lo que hacía aún más arduo el trabajo del emperador. La experiencia de la guerra dejó una profunda huella en el espíritu de Marco Aurelio. Sus reflexiones estoicas, escritas en los campamentos del Danubio, revelan la tensión entre la existencia de un filósofo y la carga de ser un emperador guerrero. En medio del sufrimiento y la destrucción, trataba de recordar que todo era efímero y que su deber era actuar con justicia mientras tuviera aliento. La guerra no fue únicamente externa, también libró una lucha interna contra la desesperanza. Al final, las guerras marcomanas no brindaron una victoria definitiva, pero sí aseguraron temporalmente las fronteras del imperio. Marco Aurelio demostró ser un líder capaz de mantener a Roma en sus horas más sombrías, combinando la firmeza militar con la serenidad filosófica. Su ejemplo de emperador que sufre junto a su pueblo y no se aparta de sus responsabilidades quedó grabado en la memoria de la historia. Fue el último gran defensor de Roma antes de que la crisis del siglo II desafiara la estabilidad imperial. Capítulo
6. La peste antonina. La conocida peste antonina fue una de las tragedias más grandes que impactó al imperio durante el reinado de Marco Aurelio. Comenzó alrededor del año 1665, cuando las tropas romanas regresaban victoriosas de la campaña contra los partos en Oriente. Con ellas, trajeron una enfermedad desconocida que pronto se diseminó por todo el imperio. Muchos historiadores creen que se trataba de viruela o sarampión, aunque la naturaleza exacta de la plaga sigue siendo punto de debate. El impacto de la peste fue devastador. Ciudades completas quedaron inmovilizadas por la enfermedad que no hacía distinción entre ricos y pobres, soldados o campesinos. Las crónicas relatan la presencia de fiebre elevada, llagas en la piel y una mortalidad rápida. En Roma, los cuerpos se acumulaban más rápidamente de lo que podían ser enterrados, y el temor se apoderaba de la población. El imperio, que había disfrutado de periodos de riqueza durante el mandato de los antoninos, se adentraba en una crisis sin precedentes. Las estimaciones contemporáneas indican que fallecieron entre 5 y 10 millones de personas, lo que constituía una parte considerable de la población imperial. Las pérdidas humanas debilitaban las legiones, disminuían la producción agrícola y generaban escasez de alimentos. Las ciudades que antes bullían de comercio y actividad quedaron en silencio por el miedo y la plaga. Nunca antes Roma había enfrentado un desafío de tal envergadura dentro de sus fronteras. Marco Aurelio tuvo que liderar en medio de esta tragedia. Fiel a su naturaleza, no huyó ni se encerró en el lujo del palacio, sino que mantuvo el contacto con el pueblo. Implementó medidas de apoyo, financió entierros y procuró mantener la calma entre los ciudadanos. Aunque la medicina de la época no podía hacer frente a la peste, el emperador buscó organizar la asistencia y mantener la moral del imperio. Su serenidad estoica se convirtió en un ejemplo frente al caos. Los efectos de la peste se hicieron sentir con especial fuerza en el ejército. Muchas legiones que habían retornado victoriosas de Oriente quedaron diezmadas por la enfermedad. Esto debilitó las defensas en las fronteras y obligó a Marco a recurrir a nuevos reclutamientos, incluso de esclavos y gladiadores, como había sido necesario durante las guerras del Danubio. La epidemia y la guerra se entrelazaban, convirtiéndose en una carga insoportable para el emperador y para Roma. En las urbes, la peste alteró la cotidianidad. Los templos se llenaban de devotos que imploraban a los dioses, mientras que los médicos intentaban, sin éxito, controlar los contagios. El comercio disminuyó, las caravanas dejaron de llegar con regularidad y muchas familias se desintegraron. La sensación de vulnerabilidad se extendió incluso entre la élite senatorial, que comprendió que ni la riqueza ni el poder podían ofrecer protección contra la enfermedad. La peste también trajo consigo repercusiones espirituales y sociales. Algunos interpretaron la tragedia como un castigo divino, mientras que otros la vieron como una prueba del destino. Los cristianos, aún perseguidos en muchos lugares, vieron la epidemia como una oportunidad para demostrar su caridad, cuidando de enfermos y huérfanos. Estas acciones fortalecieron sus comunidades y generaron respeto en ciertos sectores de la población. Sin buscarlo, la plaga abrió la puerta a transformaciones religiosas en el imperio. Marco Aurelio, en sus meditaciones, dejó entrever la huella de la peste en su pensamiento. Escribió sobre la fragilidad de la existencia
y la inevitabilidad del final, recordándose que todo ser humano, incluso un emperador, debe aceptar su destino con calma. Su filosofía estoica le permitió enfrentar la desesperanza con dignidad. A pesar de sufrir por las pérdidas, entendió que la única respuesta viable era gobernar con justicia durante su tiempo en la tierra. La economía del imperio recibió un fuerte golpe. La escasez de mano de obra incrementó los costos de producción, redujo la recaudación fiscal y debilitó las arcas públicas. Marco Aurelio decidió vender propiedades de la familia imperial, incluyendo objetos de oro y joyas, para financiar ayudas y mantener al ejército. Estos sacrificios fortalecieron la imagen de un emperador dedicado que no dudaba en renunciar a su fortuna por la supervivencia de Roma. Las legiones en campaña también llevaron la peste a nuevos territorios. De esta manera, la enfermedad se extendió desde el este hasta el norte de África, la Galia, Germania y Britania. Todo el imperio se vio marcado por la epidemia que acompañó prácticamente toda la segunda mitad del reinado de Marco. No hubo provincia que no sufriera sus efectos, lo que acentuó la sensación de que Roma atravesaba un momento crítico en su historia. En medio de esta crisis, Marco demostró un liderazgo excepcional. No buscó chivos expiatorios, ni se refugió en supersticiones, sino que aceptó la catástrofe como parte del orden natural. Con decisión organizó los recursos, dio ejemplo de autocontrol y trató de mantener el equilibrio político. En lugar de sucumbir a la desesperación, buscó preservar la cohesión del imperio. Esta actitud le permitió mantener la confianza del pueblo y del ejército, incluso en los momentos más oscuros. La peste también tuvo un impacto en la política militar. La reducción de soldados disponibles obligó a Marco a replantear las estrategias defensivas y a negociar con ciertos pueblos bárbaros. En algunos casos, permitió que se establecieran dentro del imperio a cambio de su servicio en el ejército. Estas decisiones, nacidas de la necesidad, alteraron la composición social y militar de Roma. Aunque controversiales, fueron esenciales para preservar el poder imperial en tiempos de crisis. La experiencia personal de Marco durante la peste estuvo marcada por el sufrimiento. Perdió amigos, consejeros y, posiblemente, a algunos de sus propios hijos a causa de la enfermedad. Estas tragedias personales lo acercaron aún más al estoicismo, recordándole que nada es permanente y que la muerte forma parte del destino humano. En vez de endurecerse, buscó aceptar esas pérdidas como lecciones, reafirmando su convicción de que debía vivir de acuerdo con la virtud. Con el tiempo, la peste fue disminuyendo en intensidad, aunque nunca desapareció por completo. Durante años, resurgió en diversas regiones del imperio, debilitando los esfuerzos de recuperación. Cuando parecía que la guerra o la política podían alcanzar una estabilidad, nuevos conflictos recordaban a los romanos lo frágil de su existencia. La epidemia se convirtió en un fondo constante durante la segunda parte del reinado de Marco Aurelio. La peste antonina dejó una huella imborrable en la historia de Roma. Más que una simple crisis de salud, fue un momento decisivo que mostró los límites del poder y la vulnerabilidad del imperio. Para Marco Aurelio, gobernar significó manejar el sufrimiento y la incertidumbre, manteniendo una serenidad filosófica en situaciones extremas. Su liderazgo durante esta crisis lo afianzó como un emperador que defendió no solo las fronteras con la espada, sino también el espíritu de Roma a través de la virtud. Capítulo 7. El emperador
y su familia. La vida familiar de Marco Aurelio estuvo profundamente influenciada por su matrimonio con Faustina la Menor, hija de Antonino Pío. Esta unión, celebrada en el año 1445, antes de que él asumiera el poder, se convirtió en una de las más significativas de la historia imperial. Juntos, tuvieron al menos 13 hijos, aunque varios fallecieron a una edad temprana, lo que constituyó una fuente constante de dolor para la pareja. A pesar de estas tragedias, Faustina y Marco mantuvieron una relación fuerte hasta la muerte de ella. Faustina la Menor fue una figura de gran influencia en la corte. Las fuentes antiguas proporcionan opiniones contradictorias sobre su carácter. Algunos autores la elogiaron por su lealtad y fortaleza, mientras que otros la señalaron por infidelidades y excesos. No obstante, Marco Aurelio siempre la defendió públicamente, llegando incluso a honrar su memoria tras su muerte, elevándola a la categoría divina y asegurando que su legado estuviera ligado a la grandeza de Roma. Su lealtad hacia ella reflejaba un profundo sentido del deber familiar. Los hijos de Marco y Faustina fueron muchos, pero pocos lograron alcanzar la edad adulta. Entre los más conocidos se encontraba Cómodo, quien llegaría a convertirse en emperador, y Lucila, que se casó con Lucio Vero. La sucesión de muertes infantiles marcó la vida de la pareja imperial. Para Marco, acostumbrado a meditar sobre la brevedad de la existencia, estas pérdidas reforzaban su visión estoica de aceptación del destino. Sin embargo, el dolor personal era inevitable y se refleja en su tono introspectivo. Lucila, hija de Marco, desempeñó un papel político relevante al unirse en matrimonio con Lucio Vero durante el período de cogobierno. Tras la muerte de su esposo, se volvió a casar, pero su vida posterior estuvo llena de tensiones con su hermano Cómodo. Finalmente, se vio implicada en una conspiración contra él y fue ejecutada. Su trágico destino ilustra las dificultades que incluso los miembros de la familia imperial debían enfrentar en un mundo lleno de intrigas y desconfianzas. El hijo más destacado fue, sin lugar a dudas, Cómodo, quien nació en el año 1661. Desde su juventud, fue elegido como sucesor, un hecho que rompía con la tradición de adopción llevada a cabo por los emperadores antoninos. Marco Aurelio tomó la decisión de garantizar la continuidad dinástica a través de su propia descendencia, lo que sorprendió aún a algunos de sus contemporáneos. Cómodo creció en medio de lujos y privilegios, pero le faltaba la disciplina y la filosofía que caracterizaban a su padre. Este contraste sería crucial en el devenir del imperio. Durante su reinado, Marco se esforzó por preparar a Cómodo para asumir el poder, acompañándolo en campañas militares y otorgándole responsabilidades desde una edad temprana. Sin embargo, el joven mostró escaso interés por las enseñanzas del estoicismo. Prefería buscar placeres y ostentación, apartándose del austero ejemplo de su progenitor. Para Marco, esta situación era motivo de gran preocupación, aunque aceptaba que el destino debía seguir su curso natural. Su deber era educar al heredero que habría de recibir Roma. La conexión de Marco con su familia iba más allá de las meras cuestiones políticas. En sus escritos se apreciaba un profundo amor hacia sus hijos y un constante deseo de guiarlos hacia la virtud. Valora la importancia de la gratitud, la templanza y la justicia, principios que anhelaba transmitir en su entorno familiar.
A pesar de las tragedias que frecuentemente lo asediaban, Marco encontraba en su familia un refugio donde se entrelazaban la responsabilidad imperial y el afecto personal. Faustina, a pesar de las críticas, jugó un papel fundamental en el sostenimiento de la vida familiar durante periodos de guerras y epidemias. La acompañaba en diversas campañas, incluso en los rigurosos campamentos a orillas del Danubio. Su presencia brindaba al emperador un apoyo incondicional y compañía. La muerte de Faustina en el año 175, durante la campaña en Capadocia, supuso un golpe devastador para Marco, quien le rindió homenaje con templos y títulos, evidenciando el profundo amor que le tenía. El destino de los hijos supervivientes de Marco refleja la fragilidad de la dinastía. Cómodo asumió el trono tras la muerte de su padre, pero su gobierno marcó un drástico cambio respecto al ideal estoico. Su carácter excéntrico y autoritario contrastaba con la moderación de Marco, y su reinado fue considerado por muchos como el comienzo de la decadencia imperial. La transición entre padre e hijo representa el choque entre un emperador filósofo y un heredero más inclinado hacia el espectáculo y la autocomplacencia. Marco Aurelio también se preocupó por sus parientes más distantes, manteniendo vínculos con los familiares de su madre, Domicia Lucila, asegurándose de que recibieran honores y protección. Esta atención reflejaba su sentido de responsabilidad hacia la gens Sania y su objetivo de conservar la cohesión entre las diversas ramas de la familia. En un imperio tan extenso, la política y los lazos de sangre eran inseparables. La vida familiar del emperador se encontraba constantemente interrumpida por las exigencias del poder. Entre campañas bélicas, sesiones del Senado y crisis, como la peste antonina, Marco contaba con poco tiempo para disfrutar de su hogar. Sin embargo, sus cartas y reflexiones demuestran que atesoraba los momentos de cercanía con sus hijos y aspiraba a enseñarles mediante su propio ejemplo. La vida familiar, a pesar de estar marcada por numerosas pérdidas, se convirtió en un refugio emocional en medio del desorden. También es fundamental poner en relieve el papel de las mujeres a su alrededor. Faustina, Lucila y otras figuras femeninas de la familia imperial influenciaron diversos aspectos del reinado. A través de enlaces matrimoniales estratégicos y su presencia en la corte, jugaron un papel crucial en el establecimiento de alianzas políticas. Marco comprendía la relevancia de estas uniones y trató de aprovecharlas para fortalecer la estabilidad de Roma. Su concepción de la familia abarcaba tanto el cariño como la estrategia. Pese a los privilegios, la familia imperial no estaba libre de tensiones internas. Rumores de conspiraciones, celos y rivalidades acompañaban la vida en el palacio. Marco intentaba mantener la armonía, pero era consciente de que la ambición podía corromper incluso a los más cercanos. Esta realidad lo obligaba a estar alerta y a tomar decisiones difíciles, siempre bajo la carga de la responsabilidad imperial. La familia era simultáneamente una fuente de amor y un riesgo político. En sus últimos años, Marco Aurelio fue testigo de cómo el destino de su familia se entrelazaba con el porvenir del imperio. La elección de Cómodo como heredero aseguraba la continuidad, pero generaba inquietudes sobre el futuro de Roma. La muerte de Faustina y las tensiones internas lo llenaban de inquietudes, aunque intentaba enfrentarlas con una serenidad estoica. La familia, al igual que la existencia misma, representaba para él una escuela de aceptación del destino. En resumen,
La relación de Marco Aurelio con su familia nos revela la humanidad detrás del emperador. Más allá de sus campañas y leyes, fue un padre, un esposo y un hermano que se enfrentó a pérdidas, alegrías y responsabilidades. Su amor por Faustina, su devoción a sus hijos y su aceptación de la fragilidad humana iluminan un aspecto íntimo de quien gobernó Roma en tiempos difíciles. La familia para Marco fue tanto un refugio como un recordatorio constante de la transitoriedad de todas las cosas. Capítulo 8. Marco Aurelio y el derecho romano. El reinado de Marco Aurelio no solo estuvo caracterizado por conflictos y epidemias, sino también por un profundo interés en el avance del derecho. El emperador comprendía que la estabilidad de Roma dependía tanto de la capacidad militar como de la firmeza de sus leyes. Desde joven, recibió formación en jurisprudencia y como gobernante aplicó ese conocimiento con seriedad. Su compromiso con la justicia fue uno de los fundamentos que definieron su legado político. Una de sus primeras acciones fue fortalecer la figura de los juristas en la vida pública. Marco Aurelio tenía plena confianza en que hombres bien preparados podían contribuir a un gobierno más justo. Apreció grandemente los consejos de expertos legales como Bolu, Mesiano, quien había sido su maestro durante los años de su formación. Así, el derecho se convirtió en una herramienta eficaz para suavizar las tensiones entre las diversas clases sociales del imperio. El emperador promovió iniciativas que ofrecían protección a los grupos más vulnerables, limitando los abusos de los tutores sobre los huérfanos y garantizando una gestión más equitativa de sus bienes. Asimismo, reforzó la posición de los esclavos en ciertos procedimientos, otorgándoles derechos mínimos frente a la arbitrariedad de sus propietarios. Estas decisiones no alteraban la estructura jerárquica de Roma. Sin embargo, representaban avances significativos en un sistema que tendía a favorecer a los poderosos. El tratamiento de las mujeres también fue objeto de reformas. Marco Aurelio promulgó medidas que aseguraban mayor protección en casos de herencia y en situaciones de tutela. Aunque la sociedad romana continuaba siendo patriarcal, estas acciones permitieron a las mujeres contar con más garantías en disputas familiares. Para el emperador, la ley debía funcionar como un medio de equilibrio y orden, sin tener en cuenta el género o la condición social de las personas. Otro aspecto importante fue su interés en la administración provincial. Marco comprendía que el imperio no podría mantenerse si la justicia se aplicaba de manera desigual en sus extensos territorios. Estableció pautas para que los gobernadores asumieran más responsabilidades en su gestión y se sometieran a controles. La corrupción era un problema persistente y el emperador buscó disminuirla mediante normativas más rigurosas y sanciones ejemplares contra funcionarios deshonestos. Durante su reinado, la jurisprudencia romana experimentó un notable avance. Juristas de renombre, como Salvio Juliano, contribuyeron con comentarios y recopilaciones legales que ordenaban y clarificaban el derecho. Marco Aurelio apoyó estos esfuerzos, entendiendo que un sistema legal coherente era esencial para la unidad del imperio. La ley no debía consistir en un conjunto disperso de costumbres, sino en una estructura sólida capaz de adaptarse a las cambiantes necesidades de Roma. La equidad fue un principio fundamental en sus decisiones jurídicas. Marco Aurelio buscaba que la ley no fuera un mero instrumento de poder,
sino un reflejo de la justicia natural. En sus decretos se percibe la influencia del estoicismo, con su énfasis en la igualdad intrínseca de todos los seres humanos. Aunque no podía erradicar la esclavitud ni las desigualdades estructurales, se esforzaba por mitigar sus efectos y hacer del derecho una herramienta de humanidad. Un ejemplo concreto de su perspectiva fue la reforma del derecho de manumisión. Marco Aurelio estableció reglas que facilitaban la liberación de esclavos bajo ciertas condiciones, sin poner en riesgo el orden social. Para él, reconocer la dignidad de aquellos que vivían en servidumbre era un deber moral, aunque siempre equilibrado con las exigencias prácticas del imperio. Estas decisiones demuestran de qué manera un emperador podía integrar la filosofía estoica en su enfoque político. Las leyes de Marco Aurelio también ejercieron influencia en el ámbito económico. Reguló contratos, deudas y herencias para prevenir abusos entre particulares. En momentos de crisis, tales medidas ayudaban a sostener la confianza en el sistema jurídico, evitando que la desesperación diera lugar a conflictos sociales. El derecho se transformaba así en un escudo contra la inestabilidad, proporcionando reglas claras en medio de la incertidumbre generada por la guerra y la epidemia. El emperador también mostró interés por la educación legal. Impulsó a jóvenes talentosos a formarse en las artes del derecho, asegurando la continuidad de una tradición que consideraba esencial. Sabía que las leyes debían interpretarse con sabiduría y que Roma necesitaba hombres capacitados para esa labor. Durante su gobierno, la jurisprudencia se estableció como un campo de estudio respetado y crucial para el funcionamiento del Estado. El Senado fue un socio en la ejecución de estas reformas. Marco Aurelio mantenía un diálogo constante con los senadores, quienes participaban en la creación de normas y en el seguimiento de su aplicación. Aunque el poder imperial era dominante, el emperador buscaba legitimar sus decisiones mediante la colaboración institucional. Este respeto hacia el Senado reflejaba su visión de un gobierno fundamentado en el consenso y no en la tiranía. En el ámbito penal, Marco Aurelio promovió una mayor proporcionalidad en las penas. Intentó evitar excesos en las sentencias, regulando los procesos judiciales para que fueran más equitativos. Aunque Roma continuaba siendo un imperio con castigos severos, sus decisiones mitigaban, en cierta medida, los abusos más extremos. La justicia debía ser firme, pero no cruel, ejemplar, pero no arbitraria. Esta perspectiva moderada fue una de sus contribuciones más significativas al derecho romano. Las provincias orientales, donde había surgido la peste antonina, también fueron objeto de atención particular. Marco Aurelio comprendía que la justicia debía hacerse presente incluso en las regiones más distantes. Estableció jueces delegados que se ocupaban de los intereses de las comunidades locales y reducían los conflictos con los gobernadores. De este modo, el derecho se expandía como una herramienta de cohesión imperial, llevando la autoridad de Roma a todos los rincones del territorio. El impacto de sus reformas fue duradero. Aunque muchas de ellas se perdieron con el tiempo, su espíritu influyó en generaciones posteriores de juristas. Marco Aurelio no dejó un código definitivo, pero sí un conjunto de principios que inspiraron la evolución del derecho romano. Su visión de equidad, justicia y humanidad trascendió los límites de su tiempo, convirtiéndose en un referente para aquellos que buscaron un equilibrio entre el poder y la moralidad en la ley. En conclusión,
Marco Aurelio no fue solo un emperador, guerrero y filósofo, sino también un innovador en el ámbito jurídico. Supo ver en el derecho una herramienta esencial para asegurar la estabilidad del imperio y para humanizar la existencia de sus súbditos. Sus medidas evidenciaban tanto la disciplina romana como la compasión de un estoico que aceptaba el destino sin renunciar a la justicia. Así, dejó un legado legal que complementa su imagen como gobernante virtuoso y hombre de profunda reflexión. Capítulo 9. El legado de las meditaciones. El legado de las meditaciones, la obra más célebre de Marco Aurelio, no fue diseñado como un libro destinado a la posteridad, sino como un ejercicio personal de introspección. Redactadas en griego durante sus campañas militares, estas notas constituían un diario íntimo en el que registraba sus pensamientos, dudas y recordatorios. Su propósito era fortalecer su espíritu en medio de adversidades, más que instruir a otros. No obstante, el paso del tiempo transformó estas páginas privadas en una joya universal de la filosofía. El contenido de las meditaciones refleja directamente la influencia del estoicismo. Marco se recordaba a sí mismo la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza, de aceptar el destino y de practicar la virtud en todas las circunstancias. En cada pasaje se aprecia la lucha interna de un hombre que, a pesar de ocupar el trono más poderoso del mundo, reconocía su fragilidad y mortalidad. Para él, la escritura se convirtió en un medio de disciplina espiritual. Uno de los aspectos más fascinantes de la obra es su tono sincero y personal. No se presenta como un maestro que imparte doctrina, sino como un hombre que mantiene un diálogo consigo mismo. Sus palabras están impregnadas de humildad y de un deseo constante de superación. Este carácter íntimo es lo que otorga a las meditaciones una cercanía atemporal. No son instrucciones dirigidas a los demás, sino reflexiones que invitan al lector a mirarse en el espejo del emperador filósofo. El contexto en que fueron escritas añade un valor especial. Marco redactaba estas reflexiones en los campamentos del Danubio, rodeado de soldados en condiciones de frío y privación. La guerra y la peste formaban parte de su entorno, pero en medio de esa adversidad encontraba momentos para detenerse y examinar su interior. La tensión entre la violencia externa y la calma interna que buscaba explica gran parte de la fuerza de su mensaje. Las meditaciones también revelan la tensión entre sus responsabilidades como emperador y sus aspiraciones como filósofo. A menudo reflexiona sobre la carga del poder, sobre la ingratitud de los hombres y sobre la necesidad de mantener la serenidad frente a las críticas. Reconoce que no puede cambiar el carácter de los demás, pero sí dominar el suyo, propio. Esa idea lo guiaba en su vida cotidiana, recordándole que la virtud era la única verdadera riqueza. El valor universal de la obra radica en que trasciende las circunstancias históricas. Aunque fuera escrita en el siglo II, sus reflexiones continúan resonando en cualquier época. Habla sobre la brevedad de la existencia, el temor a la muerte, la relevancia de la templanza y la aceptación de lo inevitable. En lugar de ofrecer extensos discursos políticos, presenta breves y profundos reflexiones que invitan a la introspección. Esta simplicidad filosófica es lo que garantiza su perdurabilidad a lo largo del tiempo. La influencia del estoicismo en las meditaciones se manifiesta claramente en la forma en que Marco se anima a vivir de acuerdo con la razón.
Para él, la virtud era suficiente para lograr la felicidad, a diferencia de la riqueza, la fama o el poder, que son bienes transitorios. Reiteraba que el alma debía mantenerse serena frente a la fortuna y la adversidad. Estas enseñanzas no eran meras ideas abstractas, sino que se aplicaban a su vida cotidiana como gobernante de un imperio en crisis. A lo largo de sus páginas, la noción de la muerte aparece como una parte natural de la vida. Marco se recordaba que todo ser humano, sin importar cuán poderoso fuera, debía regresar al mismo ciclo de la naturaleza. Ni Alejandro Magno ni Julio César pudieron evadir su destino común. Esta perspectiva no le provocaba temor, sino calma. La muerte era simplemente el cierre de un proceso natural, y el deber del hombre consistía en vivir con justicia mientras tuviera aliento. Otro tema recurrente es la interconexión entre todas las personas. Marco enfatizaba que cada individuo era parte de una comunidad universal, una cosmópolis regida por la razón. Por lo tanto, el deber del ser humano era actuar con justicia hacia los demás, incluso ante la ingratitud. Esta visión lo motivaba a buscar un gobierno equilibrado, donde la virtud no fuera solamente un objetivo personal, sino una guía para la vida pública. Las meditaciones también evidencian sus luchas internas contra emociones como la ira, la impaciencia y el desánimo. Marco no se presentaba como un sabio infalible, sino como un eterno aprendiz. Reconocía sus debilidades y se esforzaba por mejorar cada día. Esa sinceridad es uno de los aspectos más conmovedores de su obra, que retrata al emperador no como una figura inalcanzable, sino como un hombre que enfrenta las mismas batallas internas que cualquier otro. La posteridad transformó estas notas personales en un legado filosófico. Copiadas y transmitidas a lo largo de los siglos, las meditaciones se han mantenido como un testimonio de un gobernante que vivió conforme a sus principios. Han sido leídas por reyes, líderes, soldados, filósofos, ciudadanos comunes, inspirando a generaciones enteras. Su influencia trasciende la filosofía, alcanzando la literatura, la política y la ética contemporánea. La obra también ejemplifica el poder de la escritura como herramienta de autoconocimiento. Marco no pretendía dejar un tratado sistemático, sino expresar pensamientos espontáneos. Sin embargo, la constancia con la que reflexionaba sobre su vida le permitió crear una guía personal de virtud. Este hábito de escribir para uno mismo puede considerarse como una de las manifestaciones más puras de la filosofía práctica, alejada de la retórica y cercana a la experiencia de la condición humana. Es significativo el hecho de que Marco Aurelio eligiera el griego como lengua para sus escritos y no el latín. El griego era la lengua de la filosofía y evidencia cómo el emperador se sentía conectado más con el ámbito intelectual helénico que con la tradición militar latina. Su pensamiento, en cierto sentido, actúa como un puente entre la cultura griega y la romana, fusionando el ideal filosófico de la primera con la responsabilidad política de la segunda. En el aspecto personal, las meditaciones revelan cómo Marco lidiaba con el dolor de las pérdidas, la soledad del poder y la fragilidad de la existencia humana. Sus palabras transmiten la importancia de mantenerse firme en la virtud, incluso cuando el entorno exterior se desmorona. Son un testimonio de cómo un hombre puede encontrar un equilibrio interior en medio del caos y cómo la filosofía puede actuar como una guía práctica en tiempos difíciles. En última instancia, el legado de las meditaciones
se traduce en un testamento espiritual que trasciende a su autor. Marco Aurelio no aspiraba a dar lecciones, pero acabó aportando una enseñanza eterna. La grandeza no reside ni en el poder ni en la riqueza, sino en la capacidad de vivir con justicia, serenidad y compasión. Esa es la huella que dejó en la humanidad y la razón por la cual su obra continúa siendo leída como un faro de sabiduría en medio de la incertidumbre de los siglos. Capítulo 10. El declive y la muerte. En los últimos años de su vida, Marco Aurelio se encontró frente a un panorama sombrío. Las guerras marcomanas aún no habían llegado a su fin. La peste antonina seguía debilitando al imperio y las tensiones internas aumentaban día a día. El emperador, ya enfermo y agotado, comprendía que su tiempo estaba próximo a concluir. Sin embargo, no se retiró de sus obligaciones, sino que se mantuvo al frente de sus tropas en el Danubio, decidido a asegurar la frontera antes de fallecer. El deterioro físico era evidente. Fuentes antiguas relatan sobre su salud frágil, afectada por años de campañas militares y por la carga de las responsabilidades. La fatiga y las dolencias eran sus compañeras constantes, pero Marco no se permitía el lujo de descansar. Su filosofía estoica lo impulsaba a cumplir con sus deberes hasta el último aliento, sin rendirse ante el sufrimiento. Para él, el emperador debía ser un ejemplo vivo de resistencia. En el año 175, una rebelión interna liderada por Avidio Casio puso a prueba su reinado. Aunque fue sofocada rápidamente, esta revuelta reveló la fragilidad del poder imperial. Casio, gobernador de Siria y exitoso general, se autoproclamó emperador creyendo que Marco había fallecido. La traición dolió profundamente a Marco, que había depositado su confianza en él. Sin embargo, tras la muerte de Casio a manos de sus propios soldados, Marco mostró clemencia hacia los involucrados, evitando así una ola de ejecuciones. Este gesto de misericordia reflejaba la esencia de su carácter. Aún en los momentos más difíciles, prefería la justicia equilibrada a la venganza. Para muchos de sus contemporáneos, esta postura lo diferenciaba de otros gobernantes romanos que respondían a las conspiraciones con crueldad. Marco, por el contrario, procuraba mantener la unidad y evitar más derramamiento de sangre en un imperio ya fatigado por la peste y la guerra. Poco después, experimentó otro golpe personal con el fallecimiento de Faustina la Menor en Capadocia. La pérdida de su esposa lo sumió en un profundo dolor, pero no lo apartó de sus deberes. Marco la honró construyendo templos y monumentos, proclamando su divinización. Con este gesto, reafirmó no solo su amor por ella, sino también la importancia simbólica de la dinastía imperial. Para él, la familia seguía siendo un pilar de estabilidad en tiempos turbulentos. La decisión de nombrar a Cómodo como heredero fue uno de los aspectos más controvertidos de sus últimos años. Marco se apartó de la tradición adoptiva que había caracterizado a los antoninos, asegurando la sucesión a través de su hijo biológico. Esta elección buscaba garantizar la continuidad, aunque resultaría desastrosa para Roma. Cómodo no compartía la disciplina ni el ideal filosófico de su padre, y su reinado marcaría el inicio de la decadencia imperial. En la frontera del Danubio, Marco continuaba liderando campañas contra los germanos. A pesar de su debilitada condición, permanecía en el campamento junto a sus soldados, compartiendo las penurias y mostrando cercanía. Este comportamiento
reforzaba la lealtad de las tropas, que lo respetaban como un líder justo y presente. El emperador filósofo no se ocultaba en palacios, prefería morir cumpliendo con su deber en el corazón de la batalla. Hacia el año 1800, su salud se deterioró de manera irreversible. Las crónicas mencionan fiebre y debilidad extrema, síntomas que probablemente estaban relacionados con la misma epidemia que asolaba el imperio. Marco comprendió que su fin estaba cerca y se preparó con la serenidad que promovía su filosofía. No intentó prolongar su vida a toda costa, sino que aceptó la muerte como parte del ciclo natural de la existencia. Antes de fallecer, se aseguró de que Cómodo fuera oficialmente reconocido como su sucesor, convocando a los oficiales y senadores presentes en el campamento para garantizar una transición ordenada. Su objetivo era evitar disputas y asegurar la continuidad de la dinastía. Aunque muchos dudaban de las capacidades de Cómodo, Marco prefirió que la decisión estuviera tomada, confiando en que el destino seguiría su curso. El 17 de marzo del año 1800, Marco Aurelio falleció en Vindobona, la actual Viena, o, según otras fuentes, en Sirmio, en la región de Panonia. Su muerte marcó el final de la era de los llamados 5 buenos emperadores, un periodo de estabilidad y prosperidad relativa para Roma. Con su fallecimiento, se extinguía el modelo de gobernante filósofo, guiado por la razón y el deber. La noticia de su muerte fue lamentada tanto por soldados como por ciudadanos. El Senado decidió su divinización, elevándolo al panteón de los emperadores, y su imagen fue venerada como la de un gobernante justo, sabio y humano. A diferencia de otros líderes, no dejó un legado de conquistas impresionantes ni de riquezas desmesuradas, sino de moderación y virtud. Su memoria se transformó en un referente moral, incluso para aquellos que lo sucedieron sin seguir sus pasos. La muerte de Marco Aurelio coincidió con el inicio del reinado de Cómodo, quien pronto demostraría tener un carácter muy diferente. Mientras Marco había gobernado con austeridad y filosofía, Cómodo se inclinaba hacia los espectáculos, los placeres y la autoglorificación. Esta diferencia fue tan evidente que muchos historiadores posteriores consideraron su muerte como el verdadero comienzo del declive del Imperio Romano. Las reflexiones finales de Marco, recopiladas en sus meditaciones, muestran cómo enfrentó su final. Hablaba sobre la fugacidad de la vida, la necesidad de vivir cada día como si fuese el último y de aceptar la muerte sin miedo. Para él, lo realmente importante no era la duración de la existencia, sino la calidad de las acciones llevadas a cabo. Murió convencido de que había cumplido su deber tanto como hombre como emperador. El ocaso de Marco Aurelio no simbolizó únicamente el final de un reinado, sino también el cierre de una etapa significativa en la historia de Roma. Su figura quedó como un ejemplo de cómo un gobernante puede combinar el poder con la sabiduría y la espada con la filosofía. La serenidad con la que enfrentó su muerte fue coherente con el estilo de su vida. Una existencia dedicada a la virtud, al deber y a la aceptación del destino. Su legado trascendió el tiempo, inspirando a generaciones posteriores en la búsqueda de la justicia y el equilibrio interior. Capítulo 11. Curiosidades y reflexiones. Una de las curiosidades más destacadas sobre Marco Aurelio es que fue el único emperador romano que dejó una obra filosófica personal tan íntima y sincera como las Meditaciones.
Mientras otros gobernantes se rodeaban de cronistas para ensalzar sus hazañas, Marco escribió únicamente para sí mismo. Este aspecto casi accidental permitió a la posteridad descubrir al hombre detrás del emperador, un espíritu en constante diálogo consigo mismo. Otra particularidad es que, a pesar de su imagen de filósofo austero, Marco disfrutaba de ciertos espectáculos públicos, como los juegos de gladiadores. Sin embargo, los contemplaba de una manera distinta. Para él, eran una oportunidad para reflexionar sobre la vida, la muerte y la resistencia del cuerpo humano. No se regocijaba en la violencia. Más bien, observaba cómo la naturaleza imponía sus leyes en cada combate. Esta visión estoica lo diferenciaba de los emperadores más crueles. En su vida diaria, Marco Aurelio mantenía costumbres sencillas que llamaban la atención en la corte imperial. Prefería vestir túnicas modestas, dormir en lechos duros y consumir alimentos simples, incluso cuando los banquetes ofrecían manjares exquisitos. Para muchos, esta postura era difícil de comprender en alguien con poder absoluto. Para él, era simplemente un ejercicio de autocontrol, un recordatorio de que el lujo no debía dominar el espíritu. Entre las particularidades de su familia, resalta que varios de sus hijos fueron nombrados en referencia a la antigua tradición romana, como Antonino, Anio y Cómodo. Esto reflejaba el deseo de Marco de mantener vivo el legado de sus antepasados y de la dinastía antonina. Aunque muchos de esos niños murieron en su juventud, sus nombres perduran como testigos de la continuidad que el emperador anhelaba preservar. La relación de Marco con la religión también es digna de mención. Aunque respetaba profundamente las tradiciones religiosas de Roma, no era un hombre supersticioso. Para él, los dioses eran manifestaciones del orden racional que rige el universo. Participaba en rituales y sacrificios, pero los veía más como actos de responsabilidad cívica que como súplicas desesperadas. Su estoicismo le enseñó que el verdadero culto reside en vivir con virtud y respeto hacia la naturaleza. Un aspecto curioso de su reinado es que durante la peste antonina, algunos habitantes de Roma comenzaron a culpar a los cristianos de haber incitado la ira de los dioses. Marco, aunque no era un perseguidor fanático, permitió ciertos castigos y ejecuciones, lo que contrasta con su imagen de emperador tolerante. Este hecho revela la complejidad de su gobierno, que oscilaba entre la necesidad de mantener la cohesión social y su inclinación filosófica hacia la justicia. Marco Aurelio también es recordado por su interés en el estudio de la naturaleza y la astronomía. Se dice que dedicaba tiempo a observar los astros y a meditar sobre el orden del cosmos. Estas contemplaciones reforzaban su visión estoica de que todo es parte de un ciclo más amplio. Para él, los planetas y las estrellas eran recordatorios de la pequeñez de la existencia humana frente a la inmensidad del universo. Otro aspecto interesante es que Marco Aurelio pasó más tiempo en campaña militar que en Roma. Pasó gran parte de sus últimos años en los campamentos del Danubio, rodeado de soldados y escribiendo en condiciones adversas. Pocos emperadores estuvieron tan presentes en la frontera. Esta cercanía con las legiones lo convirtió en un líder respetado que compartía los mismos riesgos que sus hombres. Fue un emperador de guerra, a pesar de su espíritu filosófico. El contraste entre Marco y su hijo, Cómodo, ha sido objeto de reflexión durante siglos. Mientras el padre representaba la virtud, la disciplina y la filosofía,
El hijo personificaba el exceso, la vanidad y la autocomplacencia. Este choque generacional demuestra que, incluso el gobernante más sabio, no puede asegurar la continuidad de sus ideales. La historia recuerda a Marco como el último gran emperador de la era dorada, y a Cómodo como el inicio de la decadencia. La iconografía de Marco Aurelio también ha dejado marcas singulares. La famosa estatua de bronce que lo representa se conserva aún en la actualidad. Roma fue durante siglos confundida con una representación de Constantino, lo cual facilitó su conservación. Es uno de los escasos ejemplos de estatuaria imperial en bronce que han sobrevivido desde la antigüedad. Su figura montada evoca la imagen de un emperador sereno que ejerce su dominio con calma más que con agresión. Entre las reflexiones finales que podemos derivar, destaca la coherencia entre pensamiento y acción. Marco Aurelio no se limitó a predicar la filosofía estoica, sino que la encarnó en cada faceta de su existencia. Su serenidad ante la peste, la guerra y la traición demuestra que aplicó sus principios incluso en las situaciones más adversas. Este equilibrio entre teoría y práctica es lo que lo distingue como un ejemplo singular en la historia. Su legado también invita a meditar sobre la fragilidad del poder. A pesar de ser el emperador del imperio más poderoso de su tiempo, Marco nunca se engañó al pensar que su autoridad era eterna. Constantemente recordaba que incluso el más grande de los hombres podía ser olvidado. Esa conciencia de la mortalidad lo mantenía humilde y al mismo tiempo lo impulsaba a gobernar con justicia mientras tuviera la oportunidad. Otro aspecto notable es que Marco Aurelio nunca buscó la fama literaria. Sus escritos privados sobrevivieron casi por azar y solo siglos más tarde fueron considerados una obra maestra. Esto demuestra cómo lo que alguien escribe para sí mismo, sin la intención de ser leído, puede tener un impacto más duradero que los textos creados para obtener aplausos públicos. Su autenticidad es la clave de su perdurabilidad. El ejemplo de Marco Aurelio ha sido retomado a lo largo de múltiples épocas, desde pensadores cristianos hasta filósofos contemporáneos. Su figura ha inspirado a reyes, presidentes y líderes que lo vieron como un modelo de sabiduría aplicada al poder. Incluso en el mundo actual, las meditaciones continúan siendo leídas como un manual de vida práctica, en el que se pueden encontrar consejos atemporales sobre la calma, la disciplina y la aceptación. En conclusión, la vida de Marco Aurelio ofrece una doble elección, la del emperador que defendió a Roma en tiempos de grandes crisis y la del hombre que buscó la paz interior en medio del caos. Su legado combina la grandeza política con la profundidad filosófica, mostrando que es posible gobernar con razón y vivir con virtud. Las curiosidades de su vida y las reflexiones de su pensamiento lo han convertido en un faro que trasciende los siglos, recordándonos que la verdadera fuerza radica en el dominio de uno mismo.